Buenas tardes, nuevamente nos encontramos para compartir el estudio y la interpretación del parágrafo 264 de los fundamentos de la filosofía del derecho. Este es un parágrafo supremamente interesante porque nos muestra cuál es, por decirlo así, el puente entre la dimensión privada y la dimensión pública de la vida o de la práctica concreta de los individuos. Es muy interesante por eso, porque los individuos comúnmente podríamos nosotros interpretarlos como si en el Estado perdieran de alguna manera o tuvieran que traicionar su dimensión privada. No, en Hegel no ocurre eso. En Hegel, la oposición entre los intereses particulares del mundo privado, el mundo particular en la sociedad civil y los intereses públicos de la cosa pública, de la vida política y de la ciudadanía, son dimensiones diferentes, pero que de alguna manera se compaginan en los mismos individuos. Eso me parece supremamente importante. ¿Por qué? El autor nos dice que los individuos son sujetos espirituales, es decir, poseen un carácter espiritual, una naturaleza universal. Pero esa naturaleza universal tenemos que interpretarla desde los parágrafos anteriores, en donde el autor nos ha dicho que esa naturaleza espiritual es una naturaleza infinita. Esa es la clave de todo. Entonces, como es una naturaleza espiritual infinita, cada uno de nosotros como individuos poseemos una dimensión moral, una esfera moral, una esfera particular, con intereses obviamente materiales, religiosos, familiares, propios a nuestra forma de vida, nuestra profesión y nuestra propia y particular manera de pensar y de sentir el mundo. Pero por otra parte también estamos unidos a una sustancia universal. Y esa sustancia universal es la que nos define como ciudadanos. Entonces, esa condición particular y esa dimensión universal, de alguna manera, se entrecruzan en la eticidad. Entonces, de alguna forma también nosotros, por ejemplo, quienes nos dedicamos a estudiar a Hegel, por una parte, disfrutamos el desarrollo de la investigación particular en la filosofía y en el cultivo del saber, pero también podemos ser educadores y en tanto educadores cumplimos una función pública, una función de orden universal. Entonces, en la misma persona se manifiestan las dos dimensiones de la infinitud de la vida ética, la dimensión particular y la dimensión universal o sustancial. Alcanzan cada una de estas realidades opuestas una realización que se nutre de dos fuentes importantes. Por una parte, el querer interior moral particular, la profundidad de cada individuo, de cada sujeto, pero al mismo tiempo esa individualidad y esa particularidad se asume en acciones que se encaminan o se articulan a partir de finalidades. Y esas finalidades universales son las que se proponen el vínculo con el Estado. ¿Quién o qué institución es la que me permite tender ese puente entre el interés particular y el fin universal? El autor nos lo dice de manera muy clara, pero al mismo tiempo muy somera en este parágrafo, y es la institución de la corporación. Acuérdense, muchachos, que las corporaciones son en sí mismas unas instituciones de la vida ética de la sociedad civil. Y ellas son las que permiten enfrentarnos a la pobreza, a la miseria, al egoísmo radical de la sociedad civil y en último término, como a la pérdida de identidad individual y particular que aparece desafortunadamente como consecuencia de la pobreza, la miseria en frutos del sistema de las necesidades. Entonces, la corporación, ¿qué hace? Corporación viene de corpa, en alemán, que quiere decir cuerpo. Entonces, de alguna manera, la corporación, ¿qué hace? Integra al individuo en un grupo social que está unido a una forma de pensar, a una forma de vivir,
a una práctica laboral, a un aprendizaje comunitario, a una serie de ideales, de creencias, de prácticas compartidas en la eticidad de esa corporación. Y ello permite precisamente construir una serie de tareas o finalidades universales en el corazón de los individuos. Entonces, por decirlo de alguna manera, bueno, estoy diciendo corazón en un sentido retórico por la naturaleza de la exposición, no es un término técnico en Hegel. Podríamos decir en términos hegelianos, le incorpora a la esencia de cada individuo, le muestra la inmanencia de su ser universal, le muestra el sentido sustancial de su hacer particular, le muestra que su tarea en la corporación profesional no solamente le aporta bienestar y realización a sí mismo, sino que se convierte en una forma de servicio público, en una forma de asumir un compromiso y un aporte de orden político general. Por ello, la corporación es la institución de la sociedad civil que es a la vez sociedad civil y Estado. Es, por decirlo de alguna manera, como la bisagra institucional entre la afirmación del interés individual, particular y egoísta, pero que al mismo tiempo se media, se reconcilia con el interés universal. Por ello, recordemos que la corporación aparece como una segunda familia para el individuo. Le ofrece una formación práctica y un pensamiento universal, una forma de vida que lo arranca de esa desgracia, de la tristeza tremenda, de la pobreza o de la miseria en el sistema de las necesidades. Genera nuevos vínculos de colegialidad, de hermandad y de comunidad profesional, y le entrega al individuo tareas universales que lo hacen único, que lo hacen particular al interior de la vida ética. Por eso las corporaciones después van a ser fuente de una forma de participación política en la vida del Estado a través de la Asamblea de las Corporaciones, que es la encargada de construir una participación efectiva en el mundo estatal. Entonces, acuérdense, nosotros no podemos hablar en Hegel de una participación política del individuo, en el sentido de que sea algo así como un voto directo. No, la participación política del individuo se da mediada a las corporaciones, pero no porque Hegel menosprecie el individuo, sino porque él está convencido de que ese individuo fuera de una corporación queda desarropado, queda, digámoslo así, sin el abrigo y sin el contexto comunitario que le dé fortaleza social a sus palabras, y porque la palabra política, que es lo que define el derecho del individuo en el aporte de la cosa pública, de los asuntos públicos de manera significativa, pesa no porque sea del individuo, sino porque encarna un interés general, un interés de un grupo de la sociedad, de una corporación que a su vez posee una visión y una participación en la sustancia universal. Entonces no es que el individuo, por ser individuo, per se sea algo así como un iluminado, como una especie de figura carismática que así a la manera del Moisés bíblico guía al pueblo hacia la tierra prometida o algo así, o le entrega las tablas de la ley. No, el individuo representa el espíritu de un pueblo. Y si representa el espíritu de un pueblo, representa el espíritu de una comunidad y de un grupo social, y sabe encarnar en sus palabras y en sus ideales cómo ese grupo social o esa corporación ofrece y manifiesta una comprensión de la eticidad universal, pues sus palabras hacen eco en la totalidad universal y demuestran la significación universal de esas palabras. Entonces nosotros, tal y como lo dice el autor en los parágrafos 123 o 124 de la moralidad, la vida y la acción de un individuo se vuelven significativos en tanto que sus acciones son universales.
no son netamente egoístas, no son netamente centradas en la pura individualidad, no poseen una significación real. Poseen una significación real en tanto que realizan precisamente la totalidad ética a través de su querer, de su hacer y de su actividad. En ese sentido, a partir de las corporaciones se configura la asamblea de las corporaciones, la cual hace parte de la estructura estatal legislativa del Estado. En la corporación entonces buscamos nuestros intereses, pero también tendemos un puente para constituirnos en ciudadanos con un carácter universal, en funcionarios del Estado, sin renunciar obviamente a la libertad particular y moral. Por eso me parece muy importante este numeral 264, porque nos permite entender cómo vencemos el egoísmo. Vencemos el egoísmo en la medida en que en la corporación nos hacemos universales. Ese hacernos universales es descubrir, digámoslo así, como la vocación ciudadana, cívica, que se plasma en una forma de acción que tiene contenido y que representa una voz que encarna la universalidad y que la presenta, la hace patente en el mundo político. Y ese mundo político, obviamente, es coherente, siendo, digamos así, una dimensión infinita de la vida de los ciudadanos. Dimensión infinita, obviamente, que se articula con su propio interés particular. Muchas gracias por ver este video y mucha suerte en la lectura y meditación de estos importantísimos parágrafos de la filosofía del derecho, tarea en la cual estamos empeñados todos.